Comencemos con el curso Dinámica de Estructuras en Ingeniería Sísmica. Am, es un momento de destacar que la intención era de presentar conceptos básicos y discutir su aplicación. No vamos a presentar demostraciones matemáticas, vamos a obviarlas. El que quiera puede consultarlas en las referencias que vamos a citar a continuación. Veamos cuál es el problema que queremos estudiar. Tenemos una estructura sometida a la acción de unas cargas o a la acción de movimientos en su base. Como consecuencia ella vibra, se deforma, llamemos R la respuesta estructural la cual queremos determinar. Eh, Comenzaremos por definir cómo son esas cargas, cómo describirlas, para aplicarlas sobre modelos matemáticos que describan el sistema estructural, para luego desarrollar las ecuaciones diferenciales del movimiento, presentar los métodos de análisis que nos permiten determinar la respuesta estructural. Los sistemas estructurales pueden ser sistemas elástico lineal en esta idealización que nos muestra la relación entre la carga en las ordenadas y la deformación en las abscisas, o puede ser sistema elástico no lineal, o pueden ser sistemas inelásticos, es decir, aquellos sistemas que al retirar las cargas pues permanecen deformaciones permanentes. Contenido lo vamos a dividir en 5 capítulos. En el primer capítulo veremos las dinámicas de sistemas de un grado de libertad. En el siguiente capítulo la dinámica de sistemas de múltiples grados de libertad. Luego tomaremos el tema de la amenaza sísmica, especialmente con criterios probabilísticos para describir la manera como se hacen los mapas de zonificación de las normas. En el siguiente tema hablaremos del desempeño de estructuras ante movimientos sísmicos y en el último tema nos concentraremos en la presentación de las normas para el diseño o para la evaluación de estructuras existentes. Referencias serán las siguientes. La más importante es el libro de Dinámica de Estructuras del profesor Anil Chopra, ya sea en su última edición o en cualquiera de sus 3 primeras ediciones. También recomendamos el libro editado por Bosornia y Bertero, el cual contiene un conjunto de capítulos, cada uno de ellos escrito por una autoridad mundial en el tema de la ingeniería sísmica. Igualmente, un poco antes del libro de Naim Farsad, el manual de diseño sísmico, también un conjunto de capítulos, cada uno escrito por un especialista en el tema. También recomendamos descargar del portal de Funvisis a la investigación sismológica en Venezuela, así como la norma nacional, norma Comenin 1756. Comencemos con el tema 1, dinámica de estructuras de sistemas de un grado de libertad. Este tanque representa bastante bien una estructura con un único grado de libertad. Si aceptamos que la masa de la columna que lo soporta es despreciable en relación a la masa del tanque elevado. Diríamos entonces que con una única coordenada pudiéramos describir el movimiento lateral eh, que digamos cuantifica las vibraciones de este tanque elevado. Este sistema de un grado de libertad tiene 3 propiedades. Una, la masa, la cual la podemos calcular como el cociente entre el peso y la aceleración de la gravedad. La otra propiedad es la asociada a la deformación elástica de la columna que soporta el tanque y la llamaremos propiedad de rigidez para comenzar los sistemas elásticos lineales. Y la tercera propiedad es el amortiguamiento, la capacidad para disipar energía de esta estructura. 3 propiedades entonces describen los sistemas de un grado de libertad: masa, rigidez y amortiguamiento. Por los momentos supongamos que no hay amortiguamiento y veamos
cómo intervienen la masa y la rigidez en la respuesta de esta estructura ante una eh, perturbación inicial. De tal manera que estudiamos entonces las vibraciones libres de este sistema de un grado de libertad, lo desplazamos ligeramente de su posición de reposo, lo soltamos, él vibra libremente y registramos esa vibración y observaríamos algo como se muestra en la siguiente imagen. Aquí graficamos el desplazamiento, cómo evoluciona en el tiempo, o sea que veríamos una oscilación para este sistema no amortiguado que mantiene siempre su máxima amplitud. Reconocemos que la distancia o el tiempo, mejor dicho, entre el punto A y el punto E, es decir, el tiempo para completar un ciclo, es lo que denominamos periodo natural de vibración, o el tiempo igualmente entre este pico y este pico. Ese periodo natural lo describimos por T sub n y es igual a 2pi sobre omega sub n. Omega sub n es la frecuencia natural de vibración. La ecuación que describe la vibración libre de sistemas no amortiguados la mostramos en la siguiente lámina. La masa por la aceleración más la rigidez por el desplazamiento es igual a 0. La rigidez la representamos por la constante K, rigidez de resorte. Existen unas condiciones iniciales que llamamos desplazamiento inicial U en el tiempo 0 y velocidad inicial U punto en el tiempo 0. La solución de esta ecuación diferencial se puede encontrar en cualquier texto de ecuaciones diferenciales o por supuesto en la referencia ya citada. La solución de esta ecuación diferencial se expresa como desplazamiento, como una función del tiempo es igual al desplazamiento inicial por el coseno de omega por t más la velocidad inicial entre omega por el seno de omega por t. O sea, las funciones que dependen del tiempo son coseno y seno. Esas funciones, por tener la misma frecuencia, al sumarla reproducen una vibración armónica que fue la que veíamos en nuestra figura anterior. Una vibración armónica no amortiguada de tal manera que mantiene siempre su amplitud original. El período asociado a esta frecuencia omega n se puede demostrar que es 2pi entre omega. Ustedes recuerdan que en coseno de x su periodo es 2pi. Cuando multiplican x por una constante, esa constante aparece dividiendo. Entonces, esto es fácil de inferir, pues que el periodo de un armónico omega t es 2pi entre omega, donde omega está dado por la raíz cuadrada del cociente entre la rigidez y la masa. De tal manera que aquí podemos apreciar cómo aumentar la masa de la estructura disminuye la frecuencia y aumenta el periodo. Aumentar la rigidez de la estructura disminuye la frecuencia. Al contrario, aumenta la frecuencia y disminuye el periodo de vibración. Veamos un ejemplo del cálculo del periodo de vibración de un puente. Este es un puente sobre 4 apoyos, 2 apoyos móviles en los extremos, 2 pórticos transversales, cada uno de ellos con 3 columnas. La dimensión, la altura, la longitud de las columnas es 7,6 metros. El puente pesa 3.141 toneladas y las columnas son de concreto armado con diámetro de 1,23 metros. Como módulo de elasticidad se adopta un valor de 240.000 kilos sobre centímetro cuadrado. La masa entonces del viaducto, hemos despreciado la masa de las columnas que lo soportan, nos permite calcular a partir del peso como 3.141 toneladas dividida
entre la aceleración de gravedad que adoptamos como 9,81 metros sobre segundo cuadrado. La otra propiedad para calcular el periodo es la rigidez. Entonces, comencemos por calcular la rigidez de una columna. Vamos a suponer que el tablero es bastante más rígido que las columnas, por lo tanto suponemos que las columnas están empotradas en su conexión con el tablero y están empotradas en la base, o sea que tenemos una columna empotrada cuyos extremos no pueden rotar. La rigidez K de una columna la podemos obtener de la siguiente manera: sea esta la columna en su posición original, la columna deformada se ha desplazado una distancia U bajo la aplicación de una carga lateral que llamamos F, de tal manera que podemos escribir que F es igual a K por U, siendo K la rigidez lateral de la columna. Un diagrama de cuerpo libre de la columna pone en evidencia los momentos flectores actuando en los extremos de la columna. Ambos momentos son iguales, puesto que las rotaciones son iguales en ambos extremos, iguales a cero. Por equilibrio aparecen fuerzas cortantes que llamamos V. Ahora bien, los momentos flectores se conectan con el desplazamiento lateral, eso lo conocemos de la mecánica estructural, a partir de esta relación M es igual a 6 EI sobre H cuadrado multiplicado por el desplazamiento U. El diagrama de cuerpo libre nos permite escribir una ecuación de equilibrio donde los cortantes multiplicados por la altura son iguales a 2 veces los momentos, de donde obtenemos que el cortante es igual a 2 veces el momento entre H. Sustituyendo por la expresión de M anterior, encontramos que el cortante es igual a 12 EI entre H cubo multiplicado por el desplazamiento U. Ahora bien, en vista de que la fuerza lateral aplicada es igual a la fuerza cortante, podemos escribir que V es igual a F es igual a K por U, donde K está dado por 12 EI sobre H cubo. Finalizando, la rigidez lateral entonces 12 EI entre H cubo. Hemos determinado entonces la rigidez de una de estas columnas, 12 EI entre H cubo, donde H es la altura 7,6 metros y es la inercia con respecto al eje X o eje Y, puesto que es una columna circular, es igual a pi r a la cuarta entre 4, donde r es el radio de la sección circular de diámetro 1,23 metros. Y el modo de elasticidad ya decíamos que era 240.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Tomamos nota de que en este pórtico hay 3 columnas, de tal manera que la rigidez lateral de uno de esos pórticos K pequeña sería 3 por 12, 36 EI entre H cubo. Y en vista de que en la dirección longitudinal que estamos estudiando hay 2 pórticos transversales, la rigidez total del edificio K mayúscula, perdón, del puente, es 2 veces el valor anterior. Y eso nos conduce a 442,28 toneladas por centímetro. La masa es el peso entre la aceleración de gravedad, la cual la adoptamos como 981 centímetros sobre segundo cuadrado o 9,8 metros sobre segundo cuadrado, con lo cual nos da una masa de 3,20 toneladas por segundo cuadrado sobre centímetro. Sustituyendo
la masa y la rigidez K grande dentro de nuestra expresión del periodo, 2pi raíz de m entre k, obtenemos un valor de 0,535 segundos, el cual sería el periodo de vibración longitudinal de este viaducto. Pasemos ahora a un segundo ejemplo, el ejemplo de un edificio de un solo piso cuya planta estamos viendo en este momento. Suponemos que es una losa apoyada sobre 1, 2 y 3 pórticos longitudinales y 5 pórticos en dirección transversal. La losa la suponemos que es un cuerpo indeformable en su plano, de tal manera pues que es una losa que tiene 3 grados de libertad, se puede trasladar en X, se puede trasladar en Y y puede experimentar torsión. Para los efectos nuestros vamos a considerar únicamente la traslación en dirección X, en lo cual es posible por la simetría del edificio. Ella puede trasladarse en X sin rotar, sin torsión, por lo tanto es un sistema de un único grado de libertad Ux. Para determinar el periodo de vibración requerimos entonces de calcular la rigidez lateral de este edificio en dirección X. Este edificio puede desplazarse, como mostramos en la siguiente lámina, de esta manera, ¿no? Aquí la rigidez lateral, volviendo a la figura anterior, no es más que la suma de las contribuciones de cada uno de los pórticos que están orientados en la dirección X, pórticos A, B y C. Cada uno de ellos le asignamos una rigidez 2K sub 0, donde K sub 0 es 12,5 toneladas sobre centímetro, de tal manera que la rigidez del edificio en dirección X sería 2 más 2 más 2, 6 veces K sub 0. Multiplicamos eso por 12,5 y tenemos entonces el valor numérico de la rigidez en dirección X. Eso nos da un valor que ustedes pueden calcular. El peso decíamos que era 300 toneladas, el cual lo dividimos entre 981 centímetros sobre segundo cuadrado y obtenemos una masa de 0,3058 toneladas por segundo cuadrado sobre centímetro. Introducimos en nuestra expresión del periodo el valor de la masa y el valor de la rigidez y obtenemos un periodo de 0,40 segundos asociado a esta vibración del edificio en dirección X.